¿Qué medidas piensa tomar para reducir el número creciente de hogares asturianos en los que todos sus miembros están en paro? Sí, muchas gracias. En este punto, manifestar, en primer lugar, que compartimos la preocupación por la situación dramática que sufren el número, como bien dice, creciente de hogares asturianos en los que todos sus miembros están en paro. Una situación crítica, dramática y que, además, en esta situación de crisis sanitaria y económica, pues obviamente se está agravando en todo el país, desgraciadamente. En cualquier caso, quiero que quede constancia en esta respuesta de que todas las medidas que desarrolla esta Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica están encaminadas al objetivo de incrementar la actividad económica, empresarial y laboral en nuestra comunidad y, por tanto, a reducir en la mayor medida posible el número de personas que afrontan la situación de desempleo, con especial atención en este sentido a aquellas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo. En concreto, las actuaciones desarrolladas principalmente desde el SEPEPA se centran en políticas activas de empleo, y estoy hablando de acciones de prospección del mercado laboral, orientación e información laboral, formación profesional para el empleo, fomento del empleo, etcétera. Están todas orientadas a tal fin. En todo caso, en relación con esta pregunta y con la situación acuciante que afrontan aquellas personas que, buscando empleo, no lo consiguen, y esta es la definición de parado o desempleado, creo que tenemos que ir un poco más allá y, como usted bien sabe, es importante también considerar la respuesta que desde los distintos gobiernos nacional y autonómico se está dando a través del sistema público de protección, no solo a quienes perciben un subsidio de desempleo, sino también a quienes tienen o no tienen más remedio que acceder al sistema de protección social, asegurando de esta manera un ingreso mínimo en forma de salario social o ingreso mínimo vital a quienes no tienen empleo y carecen de él. Por tanto, resumiendo, nuestra intención es poner sobre la mesa acciones que contribuyan a mejorar la empleabilidad, a facilitar el acceso a un empleo. Entienda que esto es una tarea coral en la cual la Administración tiene que poner su parte, los trabajadores y trabajadoras tienen que comprometerse en esa búsqueda de empleo, en su cualificación y recualificación, y las empresas también en generar empleos que sean dignos, empleos de calidad y dignos, ¿no? Todo ello nos permitirá hacer frente a esta situación dramática y, mientras tanto, puesto que no podemos abandonar a nadie a su suerte, los gobiernos articulan sistemas de protección social. Como le digo, Asturias fue en su momento pionera en la puesta en marcha y en el desarrollo del salario social, y hoy en día otra iniciativa viene a complementar y ampliar esos derechos, que es el ingreso mínimo vital. Por tanto, esta es la respuesta que, en términos generales y en esta limitación de tiempo, le podría dar. Señor consejero, creo que compartimos la preocupación por esta cuestión. No debería ser de otra manera. Tenemos unas cifras muy altas de familias, más de 26.000 familias, que tienen a todos sus miembros en el paro. Y este es un elemento crucial porque estamos hablando de personas que se sienten frustradas por doble vía. Primero, porque quieren trabajar y no pueden, y segundo, porque no quieren cobrar ayudas sociales y es la única solución que se pueden plantear para poder vivir. Es duro, además, que muchas de estas familias, que están constituidas por personas jóvenes, tengan que tener la percepción de que están sobreviviendo, porque no están viviendo, porque no se pueden permitir ni siquiera el acceso en mínimas condiciones a elementos fundamentales como puede ser el deporte o pueda ser la cultura, porque todo gasto que se considere superfluo tiene que ser reducido para intentar asegurar cuestiones fundamentales como la vivienda y la alimentación. Y la situación es bastante grave. La situación es bastante grave porque además estamos hablando de personas que están formadas, de personas que tienen conocimientos concretos con respecto a formaciones específicas que hicieron en el pasado y, sin embargo, encuentran problemas. Yo no sé, señor consejero, si podrá explicarnos en el segundo turno si ustedes tienen alguna planificación para el dinero que va a llegar a Asturias del Plan Anual de Política de Empleo para el 2020 que aprobó el Consejo de Ministros hace nada, y en esto siempre hemos sido sugerentes en esta cuestión, le decimos que Asturias adolece de oportunidades, que tenemos posibilidades de explorar ciertas oportunidades de empleo, ciertas oportunidades de industria, además de una industria limpia y de una industria
ecológicamente sostenible que nos haga punteros y punteras del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a esta cuestión. Sabemos que tenemos posibilidades de hacer, pues de desarrollar y de implementar algunos conocimientos que ya se están trabajando en los espacios de conocimiento, tanto empresariales como académicos. Y, sin embargo, no vemos una respuesta eficaz en este sentido. Esto no puede ser un lastre, señor consejero. Tenemos la obligación, y más en esta situación, donde todo se va a agravar mucho más, de tener claro un plan de trabajo, tener claro un objetivo y evitar que estas familias, que, insisto, son familias, muchas de ellas configuradas por personas muy jóvenes, sigan teniendo problemas a la hora de trabajar. De trabajar, no, porque casi todo el mundo trabaja, me refiero de tener un empleo además bien remunerado. Sabemos que hay algunas tareas pendientes que tenemos que modificar a nivel estatal, sí o sí, para poder garantizar el acceso a un empleo digno y en condiciones dignas, pero también sabemos que en este caso el Ejecutivo asturiano y que su consejería tiene la posibilidad de implementar, como le decía antes, alguna materia, alguna cuestión para efectivamente evitar esto y evitar otro mal que tenemos añadido, que es que el conocimiento de la gente más joven se va fuera de Asturias porque no encuentra salida para la formación que tiene la universidad. Ahí encontramos una disonancia que no comprendemos muy bien, porque se están ofertando conocimientos en la universidad que después no tienen su refrendo en desarrollo del empleo aquí en Asturias, y esa gente que se va son personas que han sido educadas en Asturias gracias al dinero de todos los asturianos y asturianas y están implementando su conocimiento fuera de aquí, y eso creemos que es un problema grave que además se viene sucediendo desde hace muchos años, donde el Ejecutivo asturiano creemos tiene cierta responsabilidad. Por tanto, yo le preguntaría o le pediría que en el segundo turno nos aclarase si ustedes tienen algún plan en concreto para estas familias, insisto, de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo porque no encuentran ningún empleo donde puedan desarrollar sus conocimientos o su labor. Nada más. Gracias. Realmente, estando bastante de acuerdo en el planteamiento que hace, le diré que, efectivamente, para el año que viene y en lo que resta de este año 2020 se está constatando un agravamiento de la situación de desempleo como consecuencia de la crisis económica que ha inducido la crisis sanitaria. Por tanto, la conferencia sectorial, que es el organismo que administra, que reparte los fondos vinculados al PAPE, como bien ha dicho, al Plan Anual de Políticas de Empleo, ha establecido para el caso de Asturias un incremento en las partidas que se están asignando a políticas activas de empleo en nuestra región, y se prevé también un incremento en el año 2021, para el próximo año. Insisto, nuestra estrategia pasa por darle a las personas las herramientas, la capacitación, la cualificación para que accedan al mercado laboral, para que consigan el empleo. Aquellas personas que por alguna razón se encuentran en situación de desempleo tienen derecho a las prestaciones de desempleo, que se han incrementado notablemente en los últimos tiempos y han dado mayor cobertura en Asturias. Y aquellas personas que, por desgracia, por circunstancias vitales, no pueden tampoco, agotan su prestación por desempleo sin haber accedido al mercado de trabajo, tienen prestaciones sociales. En cualquier caso, nuestra voluntad, y así se ha demostrado a través del reciente acuerdo que hemos firmado desde la Consejería de Industria con la Consejería de Servicios Sociales y Bienestar, es que aquellas personas que están en situaciones de recibir una prestación social puedan acceder a la mayor brevedad al mercado laboral y acceder a una situación de empleo. Para ello, insisto, las políticas activas de empleo están incrementando su dotación, quieren amplificar su capacidad de acompañar, formar, cualificar, recualificar a las personas para mejorar su empleabilidad.